algunas cositas que tienen que ver con, a veces no digo, pero tenemos que tener en cuenta como iglesia. Le estaba contando la avenida José Luis y Jessica, eso involucra que vamos a tener que pagar a un obrero dentro de la iglesia, que la iglesia no tiene la costumbre y que ahora tuvimos 8 meses de ellos y pagamos, ¿verdad? Lo que quiero que oren por la parte financiera de la iglesia, porque bueno, no podemos hacerle faltar absolutamente nada a nuestros obreros y misioneros. Amén. Por favor, es muy importante. Número uno. Número dos, también estamos orando por abrir un club en Villa Lisa y necesitamos construir ahí. Tenemos un presupuesto de 30 millones de guaraníes, hermanos. Así que necesitamos también que nos ayuden económicamente para que la iglesia no pare. Como es normal, la iglesia luego no para. Y no hemos parado y vamos a seguir adelante. Pero necesitamos financieramente también el apoyo de toda la iglesia, ¿verdad? Nada más es un futuro anexo ya de la iglesia. Ya están los grupos pequeños allí. Hay niños que son también ganados allí, ya hay niños. Ya están las madres de nuestros adolescentes y algunos de estos niños que están siendo discipuladas y están creciendo. Y también hay adultos y necesitamos ya comenzar a pensar en que Dios va a abrir una iglesia en ese lugar, ¿verdad? Traerlos acá involucra que las camionetas estén disponibles y vienen, todo muy bien, ¿verdad? Pero digamos, eso puede durar un tiempo. Después ya se tiene que hacer oficial que en ese lugar tenemos que ya plantar una iglesia. Así que bueno, entre paréntesis, dos cosas más que pongan en su corazón en este año. ¿Por qué hablo de esto? Porque la semana pasada estuvimos con una calcomanía. Yo no sé si hoy se repartió quién no tiene calcomanía todavía. Yo tengo 5 acá. Una voy a dejar acá porque la mía, ahí está. Allá, ahí. Toma, te doy estos 4. Alguien se pueden levantar y venir, ¿eh? Yo no tengo problema. O vayan junto a Carlos sin problema. ¿Eh? Vengan, levántense nomás, así es más rápido, porque Carlos es rápido, pero no tan rápido. Este es eso. ¿Quién más? Aquí tengo 2 más. Toma, Carlos, ya para... Ahí viene. Da igual. Y acá hay una más, y llévala. Y allá hay más gente, Carlos ya está repartiendo. Bueno, esas calcomanías, para los que no estuvieron el domingo pasado, tiene que ver con que van a ponerse metas. Y una de esas metas tiene que ver con la ofrenda, hermanos. Ya saben que esa no es una calcomanía que yo le iba a pedir a todos. Bueno, devuélvanme las calcomanías para saber cuánto van a ofrendar. Yo no voy a saber yo. Pero pongan en oración, pongan en manos de Dios. Pídanle a Dios que les provea para poder ofrendar con ese corazón. Y sobre todo, pidan por nuestros, bueno, también les conté lo de José Luis y Jessica para que oren por ellos, ¿verdad? Para que, por ejemplo, tienen que vender muchas cosas ellos allá, supongo que tienen su heladera, su cocina, su cama, todo eso comienzan a vender, ¿verdad? Juntan todo ese dinero y vienen hacia aquí, ¿verdad? Entonces todo eso ellos quieren hacer de ser posible dentro de este mes de enero, febrero, y si Dios permite la primera semana de marzo, capaz ya estén aquí compartiendo con nosotros el ministerio, ¿verdad? Yo me dejo una calcomanía porque la última vez alguien llevó mi calcomanía. Bueno, yo le di realmente. Pero yo también tengo pegado por mi ropero, ¿eh? La mía que es del año 2018. El 2019 no hicimos esto. No hicimos en el 2019, pero en 2018 y ahora tenemos 2021, dicen. Así que vamos a tratar de hacer todos los años, si Dios permite. Si Dios permite. ¿Por qué? Porque hay que ponerse meta. Este año quiero leer tantos libros. Este año quiero dar un paso adelante en esto. Quiero ofrendar tanto. Quiero convertirme en esto. En lo profesional también, porque ahí hay una parte, bueno, voy a hacer ya parte de un repaso rápido de la calcomanía, como dicen. Dice, oración diaria, devocional, lectura de libros, discipulado, evangelismo, entrega de folletos, ofrenda. Después,
hablar de Cristo a mis familiares, por ejemplo, ser testimonio a cuántos parientes, arreglar en casa. En mi casa, no sé, tengo que arreglar las goteras, tengo que poner un cuadro, falta un clavo, falta poner esto, falta aquello, yo tengo que hacer esto. Hacer una lista de las cosas que tenés que arreglar. En lo profesional, bueno, digo, yo necesito saber algo más, necesito conocer algo más y todo el tiempo necesito algo más, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, necesito saber más de tecnología, porque eso es en lo cual yo trabajo cada día. Por ejemplo, tuve muchas consultas de muchos clientes y de muchos cristianos respecto al tema que WhatsApp ahora va a tomar todos tus datos y va a usarlos, ¿verdad? Y no, ¿qué hacemos, pastor? Y yo, espera, déjame un poco, voy a ver. ¿Qué otra red sería más segura, etcétera, etcétera, etcétera? Pero bueno, de hecho WhatsApp ya tenía todos nuestros datos. No es que ahora nomás van a tener, ya siempre lo tuvieron. Ahora lo único van a jugar con esos datos también en el Facebook. Eso es lo que van a hacer. Esa es nomás la diferencia, ¿verdad? En el fondo es eso, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Hay gente que me pregunta sobre el anticristo, la vacuna y eso. Ya hablé un poquito de esto, pero un pequeño tiro no le va a venir mal. La vacuna que te ponen tiene la posibilidad de cambiar tu ADN, el ARN, probablemente la vacuna ya te van a poder identificar, ya van a poder ser el número del anticristo, etcétera, etcétera. ¿Ya escucharon hablar, eh? De hecho, hay muchos videos corriendo de eso. Algunas cositas muy importantes, por eso vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis. Primero, el 666, después de la tribulación, es decir, en el inicio de la gran tribulación, que son los 3 años y medio después de la tribulación, recién vamos a recibir la marca de la bestia. ¿Ok? Los que se queden. Yo no voy a estar. Yo voy a irme antes que empiece la tribulación, en el rapto, en el arrebatamiento. Entonces, si vos sabés que el rapto y el arrebatamiento vos ya no vas a estar, ¿vos sos un creyente o no sos creyente? ¿Sos o no sos? ¿Estás con una duda? ¿Sos o no sos cristiano? Entonces, si vos sos un creyente, es porque te vas a ir en el rapto, en el arrebatamiento, porque la salvación no se pierde, etcétera. Vamos a seguir hablando de ese tema por horas. Entonces, ¿qué miedo tenés? ¿Miedo de qué? Si sos un creyente. Vos fuiste sellados, Efesios 1:13 que dice, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿de qué tenés miedo? ¿Está bien? Listo. Ya comenzaré con Apocalipsis dentro de poco. Y nos falta 3 estudios de Romanos para concluir el libro de Romanos. Hoy empezamos 1, 2 más. Y 2 estudios de Daniel para introducir las profecías. Y luego de 5 estudios de acá, empezamos con Apocalipsis. ¿Ok? Mientras tanto, hemos calentado los motores porque el mundo se calienta, está calentando los motores. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto de las vacunas? ¿Qué es lo que pasa con esto de las pandemias? ¿Qué es lo que está pasando con esto de las criptomonedas? Que ahora con una criptomoneda ya no va a ser más con mi billetera a ver si tengo, sino una criptomoneda. No sé ni cómo vamos a pasar la ofrenda acá, ¿verdad? Sergio, andamos viendo cómo vamos a pasar la ofrenda cuando haya que ofrendar con criptomonedas. Ya hay criptomonedas definitivamente, no es que va a haber criptomonedas, ya hay criptomonedas, no es que va a haber, ¿ok? Y en Paraguay no están corriendo realmente, hay algunos lugares mínimos donde corren criptomonedas, pero no están correctos. Pero ¿qué les quiero decir? Que todo esto es una sombra, ya dije esto, pero repito nomás para que, digamos, quede grabado. Todo esto es una sombra de lo que se acerca. Cuando vos ves que se acerca el anticristo, cuando vos ves que se acerca el poder del diablo y todo lo que está haciendo Satanás, porque sabe que se le acaba el tiempo, se comienza a proyectar una sombra. Todavía no es el anticristo, pero ya ves la sombra proyectada. Ya va a poder pasar esto, ya puede suceder esto. Y muchas de las cosas que yo le voy a contar en Apocalipsis van a darse cuenta que cuando Juan, el apóstol, escribe
2000 años atrás eso era imposible que se cumpla y como hoy es muy sencillo que se cumpla. Entonces, todas estas cosas vamos a estar estudiando en el libro Apocalipsis. Oren para que sea de mucha bendición ese estudio de la palabra de Dios. Apocalipsis es uno de los únicos libros, de hecho, es el único libro de profecías del Nuevo Testamento. Y si bien hay otras profecías en algunos libros así esporádicamente, libro de profecía en el Nuevo Testamento, el único es Apocalipsis. Y por otro lado, es un libro que está lleno de bendiciones también. Eso es muy importante. ¿Cuántos de ustedes quieren asegurarse una bendición de Dios? Levanten la mano. ¿No? La Biblia dice que tenés que leer Apocalipsis, porque dice Apocalipsis 1:6, bienaventurado el que oye y lee estas palabras. Entonces, ¿querés la bendición? Oí y lee la palabra del Apocalipsis. Y una cosa que es muy importante es que han sido selladas las profecías. Me encanta porque cuando leamos el libro de Daniel, 600 años antes de Cristo, dice, no selles estas palabras. Me encanta. Ahí todavía podían salir los profetas y venir con sus profecías y todo esto. Pero cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, dice, sella las palabras. Ya está hecho. Le estoy tirando algunos flashes de lo que vamos a aprender durante el tiempo que empecemos con el libro de Apocalipsis, que se acerca ya en 5 semanas más o menos. Vamos a empezar. Bueno, mi idea era que llenen todos su calcomanía y pongan en el lugar donde ustedes lo puedan leer, que cuando lo lean no solo sea para leer, sino que además sea para orar. Una oración no así larguísima, si quieren háganlo, ¿verdad? Sino una que diga nada más, Señor, ayúdame a cumplir lo que prometí. Eso nomás. Y ya está, ya oraste ya. El Señor ya le va a comprender, no vayan a creer que porque su oración es larga, el Señor le va a escuchar. El Señor le va a escuchar si es corta, si es larga, da igual. Para Él lo importante es tu corazón. Lo que dice tu corazón, lo que Él quiere escuchar. No que alguien te enseñe a orar por decirte un rezo, ¿verdad? Ya salimos eso de la iglesia tradicional, la iglesia católica que nos imponía todos los rezos, tenías que hacer tal rezo de mañana, tarde y noche, y entonces Dios te va a escuchar. Eso se llama palabrería. Mateo capítulo 6, si alguna vez lo quieren leer, lo leen. Mateo capítulo 6, se llama palabrería. El mismo Mateo cuando lo escribe lo pone ese nombre, ¿verdad? Palabrería se llama. ¿Okay? Bueno, vamos hoy a abrir la Biblia en Romanos capítulo 16, versículo 21 y 24. Vamos a terminar el libro de Romanos, señoras y señores, aunque usted no le crea, en el año 2021 va a ser el año en que liquidamos. ¿Cuántos estuvieron en el primer estudio de Romanos? ¿Cuántos estuvieron en el primer estudio de Romanos? ¿Cuántos estuvieron en el libro de Hechos? En el libro de Hechos, cuando estudiábamos el libro de Hechos. Qué bien, qué bueno, porque tan importante es que lo que dice Romanos se comprueban Hechos, que es importantísimo, ¿verdad? Los que no, bueno, saben ya el libro de Hechos, entonces no hay ningún problema. Romanos capítulo 16, versículo 24, Pablo está escribiendo una despedida. Pablo le escribe a los romanos esta carta. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe la carta? En Efeso. Corinto. Estaba en Corinto y Pablo le escribe una carta a los romanos. Pablo estaba con algunos de sus amigos. Y entonces Pablo comienza a recordar a los que viven en Roma y comienzan a saludar a los de Roma. Ya leímos mucho de los que les saludó, ¿verdad? Ahora vamos a ver los últimos. ¿Y qué son estos últimos? Miren lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Miren, ahora él va a comenzar a decir quiénes están con él. Mientras él escribe esta carta, hay muchos con él, muchos están con él. Y él va a comenzar a decir, ¿quiénes están con él? Estos también, a ustedes que están en Roma, cuando les llegue la carta, no solo yo les saludo, dice Pablo, sino todos los que están aquí conmigo, les saludan. ¿Entienden? Esto es lo que hoy vamos a leer. ¿Quiénes estaban con Pablo mientras él escribía esta carta? Y quiero decirles que hace ya muchos años atrás,
2008, 2009, 2010. Viajé a Alemania y en ese viaje a Alemania me fui también a Holanda. Vamos al primer slide. Y en Holanda fui al Museo de Van Gogh, uno de los más grandes pintores que hubo en el mundo. Fui al museo, en realidad no es el museo, es una casa, la casa de Rembrandt, donde también es uno de los más grandes del mundo. Y pude también conocer algunas pinturas de Picasso. Y bueno, fue muy, muy interesante realmente eso, ¿verdad? Esta pintura que está acá de Van Gogh, compré varias y traje. Son copias, ¿verdad? Sale 5 o 6 dólares cada uno, una cosa. En euros está, 5 o 6 euros. Y bueno, nunca más iba a volver a irme a Holanda para traer una copia, así que traje. Y me traje uno de Rembrandt que me salió 30 dólares. 30 dólares son 200.000 guaraníes más o menos. Pero esa sí era una pintura original, no era una copia, no era una cosa, sino que alguien lo copió. Original en cuanto a que es una copia original. No el original, ¿verdad? Entienden ya eso, ¿verdad? Y estuve averiguando cuánto valen estas pinturas originales. Por ejemplo, una pintura de Van Gogh entre paréntesis, Van Gogh en algún momento fue pastor metodista, para que sepan que este chico también eso. Entre paréntesis, creen que él se suicidó, ¿verdad? Y hay otros que dicen que no, pero bueno, no sé. Ya esa es la parte final de Van Gogh. Yo lo que sé que sí fue pastor metodista. Se vendió, por ejemplo, Van Gogh vendió una de sus pinturas en 82 millones de dólares. Ahora, no en la época de Van Gogh. Van Gogh murió pobre. Él nunca tuvo eso, ¿verdad? Picasso se vendió ahora en un remate, una pintura en 104 millones de dólares. Estamos hablando de muchísima plata. Multipliquen esto por 7.000 guaraníes por dólar y vas a saber, los montos son estratosféricos realmente. Imagínense que el señor que vende la pintura de Picasso compró esa pintura en el año 1950 por 30.000 dólares y vendió en 104 millones de dólares. Imagínense. ¿Qué negocio hizo este señor? Sí, sí, está bien, pero impresionante. Qué increíble es lo que estas obras de arte cuestan hoy realmente. ¿Cuánto realmente? Y es impresionante ver lo que la gente cree que vale todas esas cosas. Van Gogh, al final de la vida, y creen que se quitó la vida, dijo, la tristeza permanecerá para siempre. Dijo él eso. Picasso, sus últimas palabras fueron, brinden por mí. Y cuando uno va al museo, va a ver realmente las paredes con estas pinturas. En algunos casos no son originales porque tienen miedo que se roben, pero en algunos casos sí son, ¿verdad? Y muchas obras también son obras talladas en bronce o en mármol y ese tipo de cosas que uno ve allí cuando va a estos museos. A mí me parece fascinante que Dios también considere que nosotros, los cristianos, somos una obra de arte. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura en el original griego es poema. Lo que Dios está diciendo es que nosotros somos un poema de Dios. Somos una obra de arte, un poema de Dios. Hechura suya somos creados en Cristo Jesús para buena obra. ¿Y cuánto cuesta cada uno de nosotros? ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuánto costamos? ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto valemos? Valemos
la sangre del Señor Jesús. La sangre del Creador. ¿Eh? Acá capaz uno te dice que el tipo más poderoso en este país es el presidente de la República, ¿verdad? O capaz Horacio Cartes dicen otro, ¿verdad? Pero bueno, este es otro tema, ¿verdad? Pero un tipo poderoso, ¿eh? Algunos decían que era Donald Trump, ¿verdad? Ahora ya no, ahora es Biden. ¿Eh? Pero eso no importa. ¿Quiénes son ellos al lado del Creador? ¿Qué son ellos al lado del Dios del universo, el todopoderoso Dios, el único Dios omnisciente y omnipresente? No hay como Él. Él puede estar en todos lados, de hecho está acá, Él es omnipresente, está en todos lados y es omnisciente, sabe todo. No es que, por ejemplo, alguien le puede enseñar algo a Dios, aunque a nosotros se nos da a veces por tratar de enseñarle algunas cosas a Dios, pero no lo vamos a poder lograr, no lo vamos a lograr nunca. Sí, lo hacemos cuando a veces nos vamos y le decimos a Dios en nuestras oraciones: Dios, no sé si te diste cuenta, tendrías que hacer esto en mi vida. Tipo, no te estás equivocando cuando haces esto. A veces le queremos enseñar a Dios cosas, ¿verdad? Dios no necesita ningún maestro. Él es el Señor, es omnisciente y es omnipotente. Él lo puede todo, todopoderoso Dios realmente. Ese es el Dios en quien creemos. Y nosotros somos su obra de arte. Somos un poema para Dios. Dios una obra de arte hizo y te creó a vos. Por eso es que no tienen que ustedes andar haciéndose, no sé, cirugías estéticas y todo ese tipo de cosas. Tener cuidado, porque Dios nos hizo así. Porque así Él quería que seamos, ¿verdad? Pero sí, las mujeres se tienen que cuidar mucho. Me parece muy bien. Y eso de cuidarse en cuanto a la salud también es muy importante. Por ejemplo, comer bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? No quiero quitarle presión a eso, sigan teniendo esa presión. Coman bien porque es muy importante para su crecimiento y para hacerle frente a la pandemia también. Si ustedes quieren visitar la mayor galería de obras de arte del mundo, vayan a la iglesia cada domingo. Miren a sus hermanas y a sus hermanos. Todos son obras de arte de Dios. De hecho, Dios en el Antiguo Testamento hacen otras comparaciones acerca de los artistas. De aquellos que, dice que el Señor es como el alfarero, que pone el barro y nos da forma. Lo que pasa nomás que cuando eso sale de su forma, ¿qué hace Dios? Agarra el barro, dice la Biblia, entre paréntesis, alguna vez búsquenlo, ¿qué hace el alfarero con el barro? Agarra el barro, lo rompe, lo vuelve a poner en el horno, hace más de vuelta barro y vuelve a darte forma. Eso es lo que hace. El problema es cuando Él nos rompe, que nos duele, y nos duele mucho. ¿Cuántas veces Dios tiene que romperte para que tomes la forma que Dios quiere que tengas? ¿Cuántas veces? Te pregunto. ¿Por qué no tomás ya la decisión que en este 2021 vas a ser alguien que fue moldeado por el Señor? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que por eso dice: no os conforméis a este mundo. No tomen la forma de este mundo, dice el Señor. La forma que yo quiero darle es esta. Y Él es, nosotros somos un vaso en las manos del alfarero, donde Él toma nuestras vidas y nos hace de nuevo. Por eso Él rompió nuestras vidas y nos dio una nueva vida en el Señor Jesucristo. Nosotros somos realmente aquella obra de arte del Señor. Entonces deja ya de tratar de mejorar la obra de arte de Dios, porque lo que Dios hace es perfecto. Así que cuando te miras en el espejo, qué bueno, qué buen trabajo, hijo de Dios. Ahí está Carlito. Te parece que ya él se suele decirlo. No me vayan a venir todos narcisos después acá. Voy a tener que dar otro estudio sobre ese tema. Bueno,
Después de hablar hoy, yo ya me parecía lo que era una obra de arte, dicen algunos. Bueno, vamos a hoy hablar acerca de Romanos capítulo 16 y vamos a ver la galería de la obra de arte de Dios. Vamos al siguiente. Esta. La galería de la gracia, llamada en primer lugar Timoteo. Romanos capítulo 16, versículo 21 dice, os saluda Timoteo, mi colaborador. Voy a leer hasta el 24, así ya les introduzco totalmente al tema. Y dice así, os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, todos estos estaban ahí con Pablo, con el apóstol Pablo, le estaban saludando a los que están en Roma. Antes de esto estábamos hablando de los que están en Roma, porque por ejemplo el versículo 15 dice saludad a Filólogo, el versículo 14 saludad a Asíncrito, versículo 13 saludad a Rufo, versículo 12 saludad a Trifena y Trifosa, ¿se acuerdan? Bueno, ahora son los que están con él, os saludan, estos están conmigo y estos también te saludan, no solamente yo, Pablo, sino que también los que están acá, ¿ok? ¿Les queda claro ya eso? Ya supe que sí. Entonces, versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribe la epístola? Y no fue Pablo el escritor. ¿Quién escribe la epístola? Algunos ya saben. Pero sí, Tercio escribió yo, pero le editó Pablo, ¿ok? Ya está. Muy importante, ¿verdad? Muy importante saber todos estos detalles. Versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Mira, quién estaba ahí en la congregación en Corintio. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué pasaje de la Escritura. Ahí está la galería de la gracia de Dios. Primero, el primero de ellos, Timoteo. ¿Saben quién es Timoteo? Se escribieron 2 cartas del apóstol Pablo a este hombre de Dios. Timoteo. ¿Cómo llega Timoteo al Señor? Ustedes pueden ir después en Hechos capítulo 14 y van a encontrar a Pablo entrando a una ciudad llamada Listra. Pablo entra a una ciudad llamada Listra, en donde él encuentra a un paralítico y le dice al paralítico que se ponga de pie, enfrenta a una plaza donde estaban muchísima gente y de repente aquel que era paralítico, siempre fue paralítico, se pone de pie, un milagro del Señor. ¿Y qué pasa en Listra? Que nunca habían visto esto. Dicen, wow, vino a visitarnos dioses. ¿Se acuerdan en Hechos? Nos visitan dioses. Así que todos hicieron una gran procesión, lo rodearon al apóstol Pablo. Dioses vinieron a visitarnos. Estaba Pablo con Bernabé, ¿verdad? Dioses vienen a visitar, una maravilla. Vienen los dioses vinieron a visitar. Acá está, este señor que está acá, era el apóstol Pablo. Wow, una maravilla ahí. Pablo, ¿qué le dice? No, yo no hice nada. Esto fue por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que obró para que él camine y un milagro del cielo fue esto. Bueno, pero igual nosotros creemos que vos sos. Bueno, así él continuó esto y después vienen un día después, vienen llegando los de Tesalónica que le habían estado buscando al apóstol Pablo para matarlo. Y entonces los de Tesalónica comienzan a buscar también a Pablo en Listra. Termina la historia así. Pablo, el que parecía que era el Dios, termina apedreado en Listra. Apedreado. Lean, los que no estuvieron en el libro de Hechos, lean, Hechos capítulo 14 más o menos está. Eso termina apedreado en Listra. Y Lucas, que era doctor, Lucas escribe 2 libros en la Biblia. Escribe el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos, ¿verdad? Son 2 libros los que escribe. Lucas, que era doctor y que era un buen historiador que iba llevando, Lucas dice que probablemente Pablo había muerto. Eso después, en 1 Corintios, se vuelve a
confirmar cuando Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice el apóstol Pablo. Y él después cuenta de que y él nos dice a todos nosotros cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para comer. ¿Cómo él sabe eso? Porque él se fue al cielo. Y él volvió. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dijo el apóstol Pablo. Hace 14 años, él decía, se cayó así la boca, no dijo nada, para que las glorias de Dios no me exaltasen desmedidamente. Le fue dado un aguijón en la carne, justamente para decir, che, vos sos hombre, porque ¿sabes lo que es ir y conocer el cielo? No tenemos ni la más pálida idea de lo que es el cielo. Nosotros, nuestras comparaciones tienen mucho que ver con lo que vemos aquí en la tierra, pero realmente no va a ser así. Algo de esto seguramente que va a aparecer, ¿verdad? Hay cosas que están en Apocalipsis, vamos a estudiar cuando lleguemos ahí, qué sé yo. O sea, yo tengo mi anillo de oro que es de casamiento. Bueno, esto, hoy por ejemplo, no me roben porque, pucha, esto vale plata, genial, ¿verdad? Pero allá va a ser el pavimento. Las calles van a ser de oro, eso. ¿Qué va a valer mío? Lo que vale el pavimento, nada, no va a valer nada. Todo lo que para nosotros era valioso allá en el cielo no va a valer nada. Las piedras preciosas van a ser las murallas y los cimientos. Las puertas van a ser perlas. Todo lo que para aquí nosotros era valioso allá no va a ser. Las cosas que vamos a ver en el cielo, lo más probable es que no entendamos luego, porque ni Pablo ni Juan lo entendieron demasiado bien. Trataron de escribir lo que vieron y eso es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, la Santa Biblia, que nos ayuda. Pero yo creo que es suficiente lo que tenemos ahí para poder hacer. Así que bueno, Pablo, si muere o no muere ya es otro tema, en Listra. Y en ese momento, viendo Pablo haber hecho, ahí cuando en Listra entró y le dice a aquel, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, dice la palabra de Dios. Imagínense ver eso. ¿Saben quién estaba allí? Dos mujeres. Una se llamaba Eunice, la madre de Timoteo, y su abuela Loida. Entonces son las dos mujeres que vieron esto y también Timoteo. Así que aquella vez quedaron impresionados por esto. Ellos eran judíos, ellas eran judías, y entonces ahora escucharon que el Mesías había venido, y así que ellos, esto es lo que esperaban, y se convierten al cristianismo. Eunice y Loida, la abuela, todo esto están hechos, yo no estoy inventando nada. Si ustedes no pasaban por el libro de Hechos, una pena, pero la iglesia en general estudió todo el libro de Hechos y ahora estudió todo el libro de Romanos y ya sabe que esto está ahí en el libro de Hechos. Y entonces, Timoteo era jovencito todavía, pasaron más o menos unos años, 3 años, 4, y Pablo vuelve otra vez por Listra, dice también la Biblia todo esto que le estoy contando. ¿Y qué pasó? Que ahora tiene el apóstol. Timoteo tiene 21 años y viene Eunice y le dice, che, te quiero presentar a alguien. Aquí está este muchacho, es mi hijo, se llama Timoteo y quiero que él sirva a Dios. Quiero que él sea un discípulo del Señor Jesucristo. Porque yo no he sido tan fiel como debería haber sido. Eunice se casó con un griego, un no judío. Ellos tenían prohibido eso. Lo mismo que una cristiana que se case con un no cristiano. Anda dando juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo vas a hacer eso? No sé qué le vas a enseñar a tus hijos. Yo conozco a muchos y vienen y me dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Y por qué te casaste con él si vos sabías que le iba a enseñar otra cosa? Bueno, pero ya está. Está hecho y entonces le doy alguna recomendación, ¿verdad? Pero no tenía que haber hecho antes y entonces tenía este problema, ¿verdad?
¿Saben qué? Eunice se dio cuenta que erró cuando se casó con aquel griego que era el padre de Timoteo. Ella se dio cuenta que erró. Ahora, nunca se le nombra al padre de Timoteo. Sí se le nombra a Loida, la abuela, y a Eunice, la madre, pero nunca al padre. Da como la impresión de que el padre les abandonó, les dejó con aquel niño en aquel lugar. Entonces, cuando nace aquel niño, Eunice ya se dio cuenta que había errado. Y él le llama a su hijo Timoteo. ¿Y saben lo que significa Timoteo? El que honra a Dios. Eso significa Timoteo, el que honra a Dios. Eunice tuvo que haber dicho, yo no honré a Dios, pero este niño va a honrar a Dios. Así que Timoteo es el que honra a Dios. Timoteo creció al lado de Pablo. Ahí estaba al lado de Corinto, estaba al lado de Pablo. Comienza a crecer en la palabra de Dios. Y luego Pablo muere en Roma, en manos de Nerón, ¿se acuerdan? Muere en Roma en manos de Nerón. ¿Y qué pasó de Timoteo? ¿Qué pasó en Timoteo? Timoteo queda como pastor o anciano en la iglesia de Éfeso, en donde también estuvo Juan. Juan el apóstol también fue pastor en la iglesia de Éfeso, entre paréntesis. Imaginen el equipazo que tenían en la iglesia de Éfeso. Imagínate tenerle a Timoteo y le tener a Juan también ahí. Bueno, y Timoteo era eso. ¿Y qué pasó con Timoteo? Timoteo era un hombre que tenía una pasión por las almas perdidas. Era joven, pero ¿saben qué le dice Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Yo le digo a los jóvenes, nadie te tiene en poco. Yo no te tengo en poco. Vos sos muy importante para la iglesia. Jóvenes, de ustedes depende de la iglesia. Este pastor se va a ir un día más rápido que ustedes, te puedo asegurar. Así que cuando yo me vaya, ustedes tienen que ser aquellos jóvenes realmente. Timoteo comenzó a crecer. Ya era un poco mayor, probablemente tenía 35, 40 años, ya había muerto el apóstol. Y un día salió a la calle. Estaba un emperador que prácticamente era el anticristo, no me viene el nombre de él, y perseguía a la iglesia. Roma seguía siendo poderosa, Roma siguió siendo poderosa hasta el año 400 después de Cristo. En Timoteo estamos hablando del año más o menos 75, 80 después de Cristo, ¿verdad? Un día sale a la calle y ve estamos en Éfeso, lleno de idolatría. ¿Ustedes se acuerdan de Éfeso? Había un templo a la diosa Diana. En todo Éfeso se decía 30,000 dioses, 30,000 estatuas de dioses, ¿se acuerdan? Yo cuando pasé por Éfeso estuve contando eso, ¿verdad? Y entonces, un día llega él y venían haciendo, ustedes conocen esa procesión que llevan a una mujer arriba y, ¿conocen? Acá hay también. 2000 años atrás había y acá ahora hay todavía. Resulta ser que vienen llevándole a eso y Timoteo se pone enfrente de la procesión. Se prende enfrente, venía un sacerdote de la diosa Diana que venía ahí alzada en ese lugar. Él se pone enfrente a la procesión aquella y le pregunta, ¿por qué adoran a un Dios hecho de manos humanas? Que no es Dios. Cuando el verdadero Dios, le dice Timoteo, envió a su Hijo para redimirnos del pecado. ¿Por qué alaban, le pregunta a Timoteo, a una estatua muerta cuando pueden conocer al Dios de los cielos y el verdadero gozo de andar en sus caminos? ¿Por qué? El sacerdote gritó, es suficiente. Era el sacerdote de aquella diosa. Y agarró un palo que tenían ellos como parte de su ceremonia y le golpeó en la cabeza a Timoteo.
Enseguida todos los demás de esa procesión que tenían palos en sus manos comenzaron a golpearlo a Timoteo, gritando, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y comenzaron a pegarle con palo, y lo golpearon inconsciente, lo pusieron al costado del camino. Los hermanos de la iglesia de Éfeso fueron a buscarlo a él, lo llevaron, lo trataron de limpiar de todas las heridas que tenían y tratar de recuperarlo. Y Timoteo murió 2 días después. 2 días después. Ese fue el final de Timoteo, este hombre que está aquí. Por eso yo dejo una frase que tiene que ver con que su padre era griego y su mamá era judía. Sus padres, uno era cristiano, el otro no. La frase de Timoteo es: la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas no es genética, es sobrenatural. No es genética. Hermanos, los cambios en nuestras vidas no tienen que ver con tus genes. De que yo, porque él tiene su gen tal cosa, él seguramente que va a ser más útil para Dios. Tiene que ver con la obra de tu corazón. Cuando vos permitís que Dios obre en tu corazón, cuando vos le entregás toda tu vida a Cristo, allí Dios va a actuar. Pero hasta que no lo hagas, mientras vos procures hacer lo tuyo siempre, vas a ser un mediocre para el cielo. Vas a ser un mediocre para Dios. Pero el día que te entregues y diga: Señor, yo quiero aprender más de ti, quiero aprender más de tu palabra, quiero ser un discípulo como fue Timoteo de Pablo, quiero aprender, Señor. No quiero quedarme en esta posición y bueno, ahí está, pon en tu meta, voy a aprender este año. Y este año van a aprender Apocalipsis, así que no se preocupen. Pero vamos a ver el segundo nombre que aparece ahí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, os saludan Timoteo y Lucio. Lucio, ¿quién fue Lucio realmente? Jasón y Sosípater, mis parientes. Lucio aparece en el libro de Hechos en el capítulo 13. La mayoría de los eruditos dicen o creen que este es el mismo Lucio de Cirene. Lucio de Cirene, ¿le suena? Lucio de Cirene era un amigo cercano o hermano de un hombre llamado Simón de Cirene. ¿Saben quién fue Simón de Cirene? Vos estuviste en el libro de Hechos. Y además leíste Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Simón de Cirene fue un hombre, los de Cirene son de la zona de Etiopía, probablemente era un morenísimo, un negro. Y él estaba mirando cuando a Cristo le estaban llevando para crucificarle. Y Cristo se cae de vuelta en el piso porque ya no daba más, después de haber sido golpeado, destrozado por aquellos soldados romanos. Entonces, uno de los soldados romanos que iba en la procesión le mira a Simón de Cirene y le dice: usted, alce la cruz. A un soldado romano no le podía decir que no, ¿verdad? Así que él fue quien llevó hasta el lugar de la calavera la cruz de Cristo, Simón de Cirene. Simón de Cirene luego le habló a Lucio de Cirene. Y Lucio de Cirene, en el capítulo 13, es parte de los pastores de una iglesia llamada Antioquía, que fue la iglesia que ayudó a la iglesia de Jerusalén. ¿Dónde estaban los apóstoles? En Jerusalén. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? Cayeron en bancarrota financiera, entonces no tenían ni para comer. ¿Y qué hicieron? La iglesia de Antioquía, en el capítulo 13, estamos ya hablando del año 15, 20 después de Cristo, ya no estamos hablando del año 1, 2, 3. Se habían quedado casi en bancarrota, o en bancarrota luego. La iglesia de Antioquía es quien envía dinero a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? ¿Quién es? Uno de los líderes de la iglesia de Antioquía era Lucio de Cirene. Lucio de Cirene estaba en Corinto en este momento acompañando al apóstol Pablo en su viaje misionero. ¿Quién es el otro? Dice la palabra de Dios, os saluda también, y bueno, y la frase que yo dejo para Lucio de Cirene: los buenos amigos
como Simón de Cirene, su amigo, son aquellos que influencian tu vida para la eternidad. Hermanos, yo no sé cuántos tienen buenos amigos, pero ¿cuál es el mejor buen amigo? El mejor buen amigo es un amigo creyente. Es un amigo que va a influenciar tu vida para la eternidad. No solamente para esta vida, sino para la eternidad. ¿Entienden? Bueno, después de Lucio, ¿quién viene? Viene Jasón. Os saluda también Jasón y Sosípater. Jasón. ¿Y quién es Jasón? Bueno, Jasón es un nombre que aparece en Hechos capítulo 17. Muy importante. Abran Hechos capítulo 17, versículo 5. Pablo y Silas están predicando el evangelio en Tesalónica cuando, tal como dice Hechos capítulo 17, versículo 5, que les voy a leer, dice así: los judíos que no creían, teniendo celo, Hechos 17, 5, tomaron consigo algunos ociosos. Esto hay siempre, esos que son hurreros y eso, ociosos, eso siempre hay. En la Biblia ya había, 2000 años atrás ya había eso. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de ¿quién? De Jasón. Procuraban sacarlos del pueblo. ¿La casa de quién? De Jasón. ¿Viste? Este era el hombre. Miren lo que dice después, versículos 6 y 7. Así que Pablo agarra y primero cuando ven que viene la turba alborotadora, ¿qué hace? Se esconden en la casa de Jasón. Pero ¿qué pasa? La turba no se queda ahí. Ellos se esconden allí, pero después salen por la puerta trasera. No sé si había puerta trasera. Yo me imagino nomás. Salen por algún lado. Ustedes así tipo digan, eso es del pastor nomás. De vez en cuando así. Él dice así algunas cosas. Versículo 6. Vamos a ver qué dice. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, de los cuales Jasón ha recibido. Otra vez está Jasón ahí. Versículos 7 al 9. Imagínense este momento. Ahora se van. Primero, ¿qué son los cristianos? ¿Qué son los cristianos acá? Los que trastornan el mundo entero. Yo no me pregunto si alguna vez va a entrar una turba acá y va a decir por ustedes que trastornan el mundo entero. Me gustaría que digan de mí, sinceramente. La única forma de trastornar el mundo entero, hermanos, es hablando de Cristo a las personas. Es llevando el mensaje de las buenas nuevas, es llevando el evangelio de Cristo. No hay otra manera. Y eso es lo que hacían esto. Y trastornaban al mundo entero, porque ustedes saben que la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 6. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios, hermanos. Entonces, cuando yo entro con el poder de Dios, entonces nadie se te detiene. Por eso también el Señor Jesucristo lo dijo. Él dijo así: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Porque la iglesia avanza en este mundo predicando el evangelio con un poder que el mundo cierra puertas, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás cierra las puertas del mundo, porque el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, también entre paréntesis, ¿verdad? Pero el evangelio golpea las puertas del Hades y con el poder del evangelio y con el poder del Espíritu Santo ganamos almas para Cristo. Rescatamos gente perdida en este mundo, como yo, que soy uno de ellos, que fui rescatado por la sangre del Cordero. Amén. Así que Jasón, versículos 7 al 9, ahí va. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Aquí está Jasón, el coraje
No necesito explicarle el coraje. Salvó la vida de Pablo y de Silas. Y lo tiraron de la cabeza, les tiraron de los pelos a Jasón, lo llevaron, no lo mataron, pero lo llevaron de los pelos a las autoridades, le metieron en la cárcel, tuvieron que pagar fianza para quitarse y salir de allí. Es el valor, es el coraje, queridos hermanos. ¿Qué pasó, hermanos, con el cristianismo en la actualidad? Vimos una era en la cual nosotros los cristianos pensamos que mejor no molestar nomás a la gente, mejor nomás que no nos digan nada. Tenemos un cristianismo donde siempre buscamos las opciones más fáciles para que prueben nomás. Todo es tan positivo y tan maravilloso. Está lleno de bendiciones. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo eso es duro y es durísimo. Y Dios quiere que nosotros tengamos el coraje de un hombre como este, que fue Jasón. Y dejo una frase ahí. Coraje para perseverar a pesar de la persecución y valentía para predicar el evangelio. ¿Cuántos Jasón y Jasonas quisiera tener aquí? Con coraje. Hay gente que tiene coraje para salir a gritar el gol de su equipo de fútbol, para tratarle mal al equipo contrario. ¿Qué es lo que vos sos fulana y vos mengano de tal equipo? Para eso tienen coraje. Lo van a escribir en el Facebook también y todo eso. Y yo no estoy en contra de que hagan eso, entre paréntesis. Todo bien, no se preocupen. El pastor nos dijo que no hagamos. No, nada que ver. Lo que quiero que tengan el mismo coraje para predicar el evangelio. Lo que quiero que tengan el mismo valor para hacer lo que es la voluntad de Dios. Lo que quiero que tengan es el mismo ardor para predicar la palabra de Dios, como tuvo Jasón. ¿Le pudieron haber matado a Jasón? Sí, le pudieron haber matado, pero él no tuvo temor. Él quería seguir adelante. Vamos al cuarto. Sosípater. Hija, este sí que no. ¿Qué vas a decir de él? Sosípater. Sosípater era de Berea. ¿Saben lo que eran los bereanos? ¿Se acuerdan? Cuando Pablo va a una ciudad llamada Berea, resulta ser que no le creen a Pablo. Sí, así era. Los bereanos eran más nobles, dice Pablo después de ellos. Estos son los mejores cristianos, los bereanos. ¿Saben por qué eran más nobles? ¿Saben por qué? No le creían a Pablo. Anotaban todo y se iban a su casa, quitaban su papiro y leían, este es Pablo que vino a decirnos esto. Pues sí que es verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y leían en la Biblia a ver si lo que dice Pablo está en las Escrituras. Hermano, ustedes no tienen que creerle a un buey corneta, a este pastor tampoco, y a ninguno otro que se haga llamar pastor o lo que se le llame, si no se apoya en la palabra de Dios. Por eso los bereanos eran más nobles, eran los mejores cristianos. Solamente son buenos cristianos aquellos que escudriñan la palabra de Dios, porque Dios nos reveló todo ya en su santa palabra. Amén. Ese era Sosípater, y Sosípater era un bereano, y dice, cuando se trata de Dios, solo creo en la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando se trata de Dios, solo creo en la palabra de Dios. Vamos al siguiente slide, el cuarto hombre. ¿Quieren saber más, verdad? Todavía, Vamos a terminar hoy, ¿Les gusta saber más de la Biblia, sí? Muchas cosas, Hoy aprendimos muchas cosas ya. Tercio. Os saluda también yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Miren lo que fue Tercio, Qué maravilla. Gracias a Dios por Tercio. Tercio. ¿Quién era Tercio? En la época del apóstol Pablo, los esclavos tenían número. Así que él era el tercero en la línea de mando. ¿Ok? Por ejemplo, un esclavo conocido por todos ustedes y muy famoso
fue José. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que José fue vendido como esclavo por sus hermanos, entre paréntesis? Qué bueno, hermano. Fue vendido y él comenzó a escalar, de todo le pasó, va a ser larga que yo la historia, no le iba bien, no le iba bien. Fue comprado por un hombre llamado Potifar, pero en algún momento él le revela un sueño a Faraón, ¿verdad? Y entonces Faraón le pone a su derecha como el segundo en el rey, pero él siguió siendo un esclavo, porque él era un esclavo. Y a él le llamaban el primo, es decir, el número uno. El primero es el primo. Así que el primero es el número. El segundo se le llama seguntus. Seguntus en el griego, desde luego, es el segundo. Y el tercero era tercio. Así que en aquella casa donde estaba Pablo, que enseguida vamos a ver quién era el dueño de la casa, enseguida nomás ya va a aparecer él, tercio era el tercero. Era un esclavo. Un esclavo en aquel entonces no valía nada. Honestamente no valía nada. Nada. ¿Qué se puede esperar de un esclavo? ¿Qué puede hacer él por Dios? Le voy a decir algo. Yo no tendría hoy el libro de Romanos si no estuviera aquel esclavo llamado Tercio. Dios lo usó grandemente a Tercio, maravillosamente. Y hoy te dejo una frase. Servir a Dios es tenerlo todo, aunque sea un pobre esclavo. Sea pobre y esclavo puse, pero un pobre esclavo. No importa quién sos. Lo que te quiero decir es eso. Servir a Dios es tenerlo todo. Es lo mejor. Hermanos, me iba hoy a Limpio a predicar esto mismo. Y cuando me iba a Limpio, más o menos a la mitad del camino, me lleva 45 minutos llegar a Limpio, entre paréntesis. Me iba tranquilamente en el auto y estaba poniendo unos audios de unos estudios bíblicos, estaba escuchando. Y en un momento el Señor me dice, tenés que hablar conmigo. Y paré el audio y comencé a orar. Orar, 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 orar. Y Dios levantó mi corazón. Después seguí y ya no oré más. Era como 5 o 10 minutos estaba orando. Ya no oré más. Seguía manejando mientras oraba. Comencé a cantar. Gracias a Dios estaba solo. No se rompieron los vidrios en mi auto. Comencé a cantar. Y ¿saben qué canción, por ejemplo? Hay una que es un himno que dice César, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y después dice la segunda estrofa, muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Estamos detrás de aquellos que ya se adelantaron y están en el cielo. Y cantaba eso, pero fuerte cantaba, casi rompí todos los vidrios. Y ya entraba, ya llegaba contento, gozoso. Cuando llegué ya estaba toda la iglesia ahí, estaba yo contento. No hay mejor cosa que servir a Dios. No se puede mejor gozo tener que es el de servir a Dios. El hacer algo para el Señor te trae tanta alegría, da tanto gusto que lo repetís y lo repetís 1000 veces. Tercio, servir a Dios es tenerlo todo, aunque seas pobre y esclavo. Sexto, Gallo. Gallo, qué importante este hombre también. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Este tenía una mini casa. Él le hospedaba a Tercio y a toda la iglesia lo hospedó. Imagínate cuánta gente le pudo haber hospedado. Este era Gallo. ¿Quién era Gallo? El dueño de la casa. ¿Quién era Gallo? El dueño de los esclavos. Era el dueño de Tercio, desde luego. Pero qué hermoso, hermanos, que en la iglesia no había el dueño de la casa y el esclavo. Eran lo mismo, eran todos iguales. Ahí estaba Tercio escribiendo la carta del apóstol Pablo, pero también estaba Gallo. Era la residencia de este hombre. Y luego viene Cuarto. Y bueno, le dejo algo en Gallo, una frase. Todo lo mío, Gallo tenía mucho, es para la obra de Dios. Todo lo mío es para la obra de Dios. Amén. No sé qué tenés, pero lo que tengas es para la obra de Dios. Es para el Señor, es para su gracia.
es para su amor y es por lo cual vivimos. Porque la Biblia dice, si vivimos, Romanos capítulo 14, versículo 7, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí o no? ¿Es o no es así? Bueno, Gallo, todo lo mío es para la obra de Dios. Y después viene otro esclavo. Ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? O saluda a quién más, cuarto. ¿Quién era cuarto? Era el cuarto esclavo. Estaba después de tercio. Sí, sí, sí. Así mismo. Y cuarto también estaba allí con ellos compartiendo. Estaban los dueños de la casa, estaban los esclavos, estaban los obreros, estaban los misioneros, estaban todos en ese lugar. Y una frase, no importa el lugar, es una honra ser parte de la familia de Dios. Miren, los esclavos fácilmente perdían sus familias, porque si el patrón decía, yo le vendo a tu hija y a tu hijo que se vayan allá a mi amigo que me quiere comprar 2 jóvenes, entonces le vendían nomás y perdían su familia. Podía venderle a tu esposa, vos era cuarto, y un día viene el dueño y dice, bueno, mira, ¿sabes que a esta mujer le voy a vender a mi... Pero ella es mi esposa, no importa, está vendida. O al revés, se quedaba la esposa y le vendían a cuarto, daba igual. Rompían las familias, no había. Pero qué lindo que no importa el lugar, es una honra ser parte de la familia de Dios. Pues la familia de Dios, el dueño es Dios y no nos vende, no nos va a vender nunca. Eso es lo más hermoso que tenemos en la familia de Dios. Y el último hombre era Erasto. Erasto. Dice, y el hermano cuarto, dice, me gusta mucho, el hermano cuarto. Y por último habla el versículo 23, y os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Miren, Corinto era una de las ciudades más grandes de la época. Y él era el tesorero de la ciudad. Imagínate, este es un tipo poderoso. Este era un tipo importante. Es más, se hicieron algunas, Hechos capítulo 19, versículo 22. Vamos a abrir un poco Hechos capítulo 19, versículo 22. Se me acabó la hora, pero me esperan unos minutos para terminar. Sí, está bien. ¿Qué vamos a hacer al pastor? Hay que aguantarlo, dicen algunos. Capítulo 19, versículo 22. Y enviando a Macedonia a 2 que le ayudaban, Timoteo y Erasto. ¿Viste? Ahí está Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Erasto, este era el hombre de Corinto, era una persona importante. En el año 1929, escuchen bien por favor esta parte, en el año 1900, unos arqueólogos que trabajaban en la ciudad de Corinto descubrieron una inscripción en latín que decía así: Erasto, ministro de Obras Públicas, pavimentó este camino con su propio dinero. Eso decía la inscripción. Búsquenlo si es que no me creen, en Google está esto. Este era el Erasto, era el ministro de Obras Públicas y era parte de la iglesia de Corinto. ¡Qué hermoso grupo! Estaban los esclavos, estaba el apóstol Pablo, estaba Timoteo, un hombre de Dios. ¡Qué grupo! ¡Qué hermoso grupo realmente! Increíble. Estaba Jasón, un hombre que te daba todo por el Señor. Qué hermoso realmente. Yo le dejé una frase a Erasto. Sirviendo a los que sirven. Era un hombre que servía al apóstol Pablo. ¿Vieron ahí en Hechos 19, 22? Sirviendo a los que sirven. Una iglesia amorosa debe honrar a sus obreros. Y no estoy hablando por quien les habla. Vamos a tener unos obreros de tiempo completo cuando vengan, hermanos. Pero también yo felicito a nuestros jóvenes que ayer estuvieron creciendo y estuvieron unidos. Felicito a los líderes, a los que sirven, a los que pasaron hace rato, a los que estaban en la alabanza, a los que sirven. Sirviendo a los que sirven. ¿Quién les va a servir a ellos? ¿Quién les viene y le dice, che, vos sabes que hoy me gustó la alabanza? Gracias, Sandra. ¿Cuántas veces ya le dijiste eso? Nunca. Sirviendo a los que sirven. Hay que servir a los siervos de Dios también, hermanos. Erasto era uno de ellos.
En esta iglesia no hacemos énfasis en eso, pero el pasaje daba para que yo les hable de esto. Sobre todo porque se nos viene José Luis, Jessica y Marla, que van a ser parte, obreros de tiempo completo en la iglesia, y tenemos que saber servir a los que sirven realmente. Y vamos a al último slide. Una aplicación rápida de la palabra de Dios. Los resultados de servir a Cristo en primer lugar. En primer lugar, te vas a sentir motivado para hacer tu tarea y no vas a buscar excusas. Amén. Eso es importante, ¿eh? Yo no busco excusas, no digo, por ejemplo, ay, hoy yo amanecí, necesito descansar. Segundo, vas a hacer lo mejor cuando reconozcas que servís al mejor amo. ¿Eh? No, ¿a quién sirvo? Al mejor amo. Tercero, vas a dejar de observar y juzgar a otros por lo que hacen o lo que Dios hace en ellos. No servimos a personas, servimos al Señor Jesucristo. Y servir al Señor de manera que Él un día pueda decir de vos, tú eres mi siervo amado y me siento complacido contigo. ¿Les gustó? Esta es la galería de la gracia del Señor. En esta galería, que es la iglesia, la obra maestra de Dios, donde los siervos y los amos, los hombres de Estado como este ministro de Obras Públicas y los ciudadanos comunes son todos hermanos. Esta es una obra maestra de Dios donde hombres y mujeres son redimidos por Cristo y atraídos por la gracia de Dios. No hay color, no hay clase social, no hay agendas personales, no hay terreno que hay que protegerlo. Solo hay gracia, solo hay amor en la iglesia de Jesucristo. Esta es la galería de la gracia de Dios. La iglesia de ese tiempo y la actual es la galería de la gracia de Dios, donde los cuadros como los de Picasso, Rembrandt, son burorei y son comunes las obras maestras en este lugar. Pero clara y definitivamente todos somos diferentes. Cuando este mundo se detiene y echa una mirada a la iglesia, ellos ven algo mucho más precioso que una pintura que se puede colgar, así como lo de Rembrandt o lo de Van Gogh. Ven al tesoro de vidas transformadas. Transformadas. Gente que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. En la obra maestra, el artista mayor de esta colección, llamada Iglesia, dice que esta obra maestra todavía no está completa. Él todavía está pasando unos pincelazos en esta iglesia, tratando de embellecer aún más esta obra maestra. Esta es la única galería de obras verdaderas que se le muestra a este mundo, pero también lo pueden ver los ángeles del cielo. Ustedes saben que los ángeles del cielo anhelan poder evangelizar y ellos están prohibidos. Solo nosotros podemos hacer eso. Esta es la iglesia de Dios. Quiéranla, ámanla, seanle fiel. Aunque tenemos nuestros defectos, somos la obra maestra del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Qué lindo sería que en tus metas personales póngase al servicio a Dios este año. Tiene que ser parte de la obra de Dios. ¿Quieres tener ese gozo también del cual hoy hablé? Y tenés que ser parte de esto. Tenés que aprender la Biblia para que no te engañen. Porque hay gente que engaña. Hay religiones a patada aquí que no creen en Dios, ni siquiera creen en la palabra de Dios, creen en sí mismos. Que no te engañen. Esta es la obra maestra de Dios. Amen a la iglesia. Seanle fiel.
Padre bendito, muchas gracias con todo el corazón por tu palabra. Gracias por lo que hoy hemos aprendido. Mandamientos yo meditaré y me regocijaré. En tus caminos andaré, tú me enseñarás y nunca me olvidaré. Cuán dulces son